¿Qué pensará Mayol sobre el desmoronamiento del Tribunal Constitucional ideado por Jaime Guzmán? ¿Volvió Quiroga a juntar botellas, mechas y benzina para acelerar en la calle la caída del presidente? ¿Será que Mirko Macari ahora es un nietecito más luego de bailar al ritmo de la abuela? Preguntas calientes que están en el aire. Llegó la hora de abrir la conversación que importa. Llegó el momento de la Cosa Nostra. Cuánta elegancia. Nos vamos al matinal, tenemos que ir a un matinal. ¿Cómo estuvo? Tenemos que armar un matinal, sí. Nos estamos perdiendo acá en este. El matinal de la aristocracia. El matinal de la intelectualidad orgánica. Oye, ¿cómo están? Un matinal con concursos como lanzarle enanos a un mono de Piñera. Por ejemplo. Apúntele a Piñera. Súper deconstruido. Sí, lanzamiento de enanos tiene una larga tradición como espectáculo televisivo. Yo me imagino que la gente pequeña que nos escucha entiende que Macari De hecho, yo soy bajo, así que no, ¿cuál es el problema? Sí, ustedes son medio hobbit, los dos. Obvio, podríamos ser lanzados por alguien. Oye, Creo que nos lance alguien que amerite, ¿no? Sí. Claro. Sí, eso sí. Sí. Habría que quizás definir también a quiénes se lanza, no solo a qué se lanza, sino a quiénes se lanza. Puede ser. ¿Ven que ya cayeron en el juego? Ya estamos en el matinal ya. Oye, Mirko sería de esos productores así, pero jalados, total, así. No, tráeme 7 enanos. Entonces, estoy aquí, le puedo traer. Ya pasé por esa etapa, ya lo hice. En el diario. En La Nación, sí. Bo. Está bien. Oye, nos llegaron estas de regalo y quiero mostrarlas porque son bacanes. Estas, las Gulsari. ¿Le llegaron a Macari también? Sí, ahí las tengo. Todavía no las he probado, pero se ven muy atractivas para refrescar el otoño. Entre tomarme la 18 de octubre, APA, o la roja come guagua. Ya, ¿cuál me tomo? Tómate esa, la de Jadwe, la del Ejército Rojo. Bo. Sí, está bueno. Guagua. Salud. Ya, ¿cómo están, chiquillos? Estamos en vivo, ¿verdad que estamos en vivo? Salute. Bonito. Estamos en vivo porque somos de vez en cuando, no siempre, gente más amorosa con Alberto Mayol, que hace esfuerzos tremendos por seguirle el paso a los podcasts, a los seminarios, las clases magistrales y todo. El otro día en la premiación de los Oscars estuve ahí hasta las 4 de la mañana. En fin, así que hoy 4 día... es una perspectiva optimista, estuve un poco más tarde. Sí, en realidad. Así que solo por hoy hicimos esta amabilidad y grabamos y salimos en vivo a esta hora, viernes 3 de la tarde, a esta altura del partido, ya nadie está trabajando, y si no, que teletrabajo, telepodcast, así que estamos acá para analizar una semana caliente. Hubo mucha gente que nos escribió, usted sabe. Nadie está trabajando, salvo la clase política. Sí, pues. Bueno, pero digo que mucha gente pidió este podcast, lo pidió el martes, lo pidió el miércoles, lo pidió, y un poco conversando en la interna dijimos, hay harto análisis, harta cosa, pero también tiene su gracia esperar un par de días para mirar la perspectiva de una semana, que en realidad uno dice, nada más puede pasar después de lo del TC, y ya empezáis a coleccionar 2 o 3 temas. Es que eso es muy importante para todos los nietecitos que nos están escuchando, los nietecitos de la Cosa Nostra, ¿no? Como el doctor Bernucci, ¿no? Que estaba muy ansioso de que hubiera podcast, ¿no? De que hay que calmar el nervio. De hecho, lo interesante no es lo del TC, es lo que el TC gatilla. Y las cosas que se gatillan no se resuelven en 24 horas, no es un hecho en sí mismo. Lo interesante es el proceso. Y entonces, este podcast, en otro momento, que podría haber sido ayer, ¿no? Estaba desfasado, porque los hechos ya están decantados, ¿no? En la búsqueda del acuerdo entre el Senado,
la oposición en el Senado y el gobierno, ¿no? Esa es la última escena que estamos aquí haciendo este programa a las 3 de la tarde, ¿no? En la foto de la segunda con Piñera y Yalna Proboste, ¿no? En un triple saludo de codo, cercano. Entonces ahí está ocurriendo el hecho. Y está ocurriendo además con la CEP como marco de fondo, lo que trae la CEP y lo que no trae la CEP. Sí. Dicho eso, igual haciendo el ejercicio anacrónico, si vale el concepto, me gustaría igual entrarle a lo del Tribunal Constitucional. Veremos qué es lo accesorio, qué es lo fundamental, qué es desmoronamiento, qué es qué, porque yo creo que tiene muchas aristas. Y no sé, Alberto, ahí te lo pregunto a ti, porque en general a ti te gusta de repente esas reflexiones, creo que tienes una buena mirada para ver lo que queda parado de las instituciones. Mirko más bien ve lo que cae. Y no sé cómo hay apreciado todo esto, esta provocación inicial del tema del Tribunal Constitucional de Guzmán, que al final, digamos, fue rendición así, botaron las armas y salieron corriendo. O sea, esa es la imagen, la metáfora de lo que fue el TC, que no fue capaz ni siquiera de generar como institucionalidad algo de protección a las formas habituales y tradicionales de hacer política, como que, por ejemplo, el Ejecutivo tiene iniciativa. Bueno, yo creo que primero honrar al mismo Dios que honró Mirko, efectivamente yo creo que es importante ser contracíclico. ¿Ah? O sea, cuando todos consideran que hay que postergar el análisis, es probable que lo que sea necesario es hacer el análisis. Y cuando todos consideran que hay que actualizar el análisis lo más posible, seguramente lo que hay que hacer es tomar un poquito de distancia y mirarlo con más calma. Eso fue El lo dios que hicimos. Cronos se llama. Eso fue lo que hicimos el 19 de octubre, luego del 18, que fue anticipar el análisis de lo que estaba pasando, y salió muy bien, ¿ya? Y con líneas de trabajo que hasta el día de hoy resuenan con su desarrollo. Y eso es lo que hacemos esta semana en Decir Momento, y lo hemos hecho varias veces, que nos han pedido, oye, pero el martes urgente, y nosotros decimos, no, tranquilo, vamos a hacer uno especial, pero con calma. Y la calma es muy importante justamente porque hay tiempos más largos de este proceso. No voy a ir a los tiempos bien largos, pero hay tiempos más largos. Lo que se gatilla aquí es, lo que pasa en el Tribunal Constitucional tiene un porcentaje de la explicación, digámoslo en términos estadísticos, digamos, un porcentaje de la explicación, un 30, un 40% de la explicación, ocurre en la entrevista que le hicimos a Isca Siches aquí. O sea, eso es lo primero. Todo este desmoronamiento estructural es porque Isca Siches lo que hace en esa jugada es desbaratar una fantasía. O sea, todos nos imaginamos, tenemos una fantasía respecto a la estructura de poder del gobierno, y cuando ella desbarata esa fantasía, ¿ya? El gobierno se queda sin ningún piso, porque el gobierno tenía muy poco piso de legitimidad, la gente no los quiere, eso lo sabemos. Pero otra cosa es que uno se imagine que la situación interna es tan compleja, tan inexistente, tan vacía de sentido, ¿ya? Eso es lo que cambia la historia. Entonces hay un porcentaje de la explicación que viene desde allí. ¿Qué es lo que pasa? Que ese proceso de desarticulación de la forma gobierno, ¿ya? Esa pérdida del timón del gobierno, la palabra gobierno viene de quiberne, que significa timón, mando, ¿ya? Esa falta de capacidad de mando se empieza a traducir en cosas. Y entre las cosas que se traduce es que pasa algo que es insólito. O sea, el Tribunal Constitucional lo que tiene más de interesante es una cosa que tiene que ver con los niveles de probabilidad. En diciembre, el Tribunal Constitucional había aprobado por un voto dirimente de la presidenta del Tribunal Constitucional un larguísimo documento que había enviado el gobierno planteando no una temática en específico, no un proyecto en específico, no a intervenir sobre una ley en específico, no, planteando una especie de nuevo tratado respecto a ciertos objetos jurídicos de la Constitución. El gobierno intentó y construyó un pedazo de Constitución nuevo para evitar tercer retiro, para evitar impuestos súper ricos, para evitar un conjunto de iniciativas de ley. Y eso fue aprobado. Cuando el gobierno manda lo que todos han llamado un documento charcha al Tribunal Constitucional ahora, manda un documento charcha porque entiende que ya era cosa juzgada. El gobierno, va a decirlo con Humberto Maturana, ¿ya?
existe en la confianza de que el entorno le es grato. ¿Ya? Y por tanto entiende que en todos los lugares no es grato el entorno, pero en ese lugar ya estaba aprobado. Y por tanto va con lo mismo, con exactamente lo mismo, dicho para el caso del tercer retiro. ¿Y qué le dicen? ¿Qué le dicen? Lo peor que te pueden decir. No es que le dicen definitivamente no, le dicen no es admisible. No es admisible. Eso significa... A ver, pero quiere decir que no es como decir, momento, vamos a estudiarlo y de ahí le contestamos. No, claro. Le dicen, no, no lo vamos a estudiar. No es llegar con las flores, los chocolates, el poema aprendido. No, es esto, búscate a la isquia, así, eso. Hola, ¿puedo hablar contigo? No. No. Eso claro. A mí me tocó tantas veces. Oye, pero es que quiero decirte algo. Claro. No. Las personas constitucionalistas te contestan, no eres admisible. ¿Ya? El citófono. En el citófono. Pero efectivamente ese es el escenario. Entonces, y efectivamente, dado que el gobierno entendía que eso era cosa juzgada, le pasa lo que conocemos en el mundo de los penales y los arqueros como el contrapié. El gobierno iba para un lado, resulta que entendiendo que era obvio, que era lógico, había estudiado al rival, sabía perfectamente como Zamorano, cuando te tomaba un vuelo muy largo era porque iba a tirar cruzado, y cuando iba a tirar cuando tomaba poco vuelo iba a tirar a la izquierda del arquero, entonces todos los arqueros lo sabían, ¿ya? Entonces, pero no, innovó el Tribunal Constitucional, y entonces ese tribunal que estaba hecho para hacer aquello que los espartanos tenían una cosa muy parecida que se llamaba el éforo. El éforo que servía básicamente para decirle que no a todo, ¿ya? No a los cambios. Entonces ese tribunal que estaba hecho para decir que no a los cambios, de repente le dice, su esfuerzo conservador, señor presidente, no es admisible. ¿Ya? Que siga esto. Es muy impresionante. Ahora, obviamente, como dice Mirko, y eso es importante, viene lo importante en realidad es la forma que toma todo esto. Esto tiene que ver con cómo es la política en sí misma, o sea, y tiene que ver con las desilusiones de mucha gente cuando dice, pero ¿cómo? Si esto ya ocurrió, ya no puede volver a ocurrir, por tanto ya ganamos, o ya perdieron, o lo que sea. No, la sociedad no funciona así. O sea, el gobierno el 19 de octubre, el 20 de octubre del 2019, se paró y dijo, bueno, pero todavía me funciona esto y esto. Y era cierto. Pero 6 meses después le funcionaba esto y esto. Y 12 meses después le funcionaba esto. Y 1 año y medio después le funcionaba nada. No. Entonces, esa es la traducción. Y lo importante entonces es que ahora el gobierno, vamos a ver en qué se traduce, pero lo más probable es que lo que el gobierno esté buscando es algo que debió hacer hace mucho tiempo. Y que pudo hacer con la mesa COVID, que es delegar una especie de gobierno colegiado que permita atribuir responsabilidades colectivas, que permita que no le apunten con el dedo a cada rato, que permite generar decisiones colectivas también, darle pábulo, darle pie también a nuevos liderazgos eventualmente, pero al mismo tiempo por lo menos sobrevivir. Entonces el gobierno empieza a buscar en el Senado esa posibilidad, pero cuando el gobierno lo ha hecho las otras veces, lo ha hecho con bastante trampa y sin mucha generosidad. Y por tanto hay una alta probabilidad que el gobierno vuelva a repetir la misma lógica, que busque la foto para salir del entuerto y que después finalmente termine nuevamente en crisis con el poder legislativo, porque sencillamente el gobierno en estas cosas no para de cometer los mismos errores. Porque el gobierno no existe, es Piñera. Exacto, y porque no tiene nada que entregar. O sea, no tiene nada que entregar. No tiene nada que entregar. Una cosa respecto al Tribunal Constitucional, un poco en estas imágenes. No, más que no tiene nada que entregar, no tiene conciencia que no tiene nada que entregar y que no tiene ningún margen de maniobra. Que es aún peor. Este es el problema, este es un problema de convicciones, de sentido, de conciencia. Sí, ¿no? Sí. De ahí yo creo que vamos a entrar un poquito más en Piñera, en el personaje en particular, y en qué momento de la tragedia, digamos, del escrito está, en qué minuto. A propósito, por ejemplo, estas metáforas tipo rey desnudo. Pero dejémoslo un poquito. El día en cuestión del
pasa además en estas cosas que son de forma y que a veces son relevantes, por eso uno las comparte, porque de repente te dan señales, pueden ser eventualmente incluso casuales, ciertas cosas que suceden en un día súper informativo como era el día martes en que se iba a ver la admisibilidad del asunto, del requerimiento del gobierno, que es que se instala y uno espera una jornada larga, uno deberá tener equipo en todas partes, ojalá con infiltrados adentro que te vayan contando, y llega el ministro Aróstica antes de entrar y te dice, y ya te dice, no, cagó. Entonces, es bien impresionante, insisto, lo estoy haciendo un poco una chanza de algo súper menor, que no es menor porque finalmente eso es lo que se cumple, y que más rompe... Claro, porque en esa línea el mejor meme es el que yo tuiteé, yo creo, ese mismo día martes, que era Piñera con el chacal de la corneta detrás. Aróstica, el chacal de la corneta. Y fuera. Y fuera. Claro, porque tú decís, okay, si es el momento de la traición, si es el momento del desbande, como tú dices, Mirko, todos lo desbandan y parece que Piñera todavía no se da cuenta que efectivamente se van del barco porque el barco está parado y se está hundiendo, no avanza ni 10 metros y además se hunde. Entonces todos salen, pero hay formas y formas. En estos ámbitos el formismo es súper relevante. Es decir, la posibilidad de que hubiera toda una discusión y que después saliera el fallo final 7-3, donde todas las cuestiones de la María Luisa Abrams, del voto dirimiente, valieron una soberana callampa. No, además habían escenas de notables relatos de escenas de histerismo. Pero claro. Casi freudiana, claro. En un escenario de 8M, ni siquiera podrían ser nombradas, porque se llama, porque mujer la acusan de histérica. Sí, claro. Pero como es la aliada de Piñera, da lo mismo, la pueden acusar de lo que sea. Falta de todo. Además que se lo tiene bien ganado. O sea, mira, la vieja es mala. Si en pasillo se conoce. Pero dio su voto para el aborto en 3 causales, no nos perdamos. Por supuesto. Porque es más mala, porque quiere matar la vida del que está por nacer. Es asesorada por Mónica González, ojo ahí. Que también es mala. Ojo ahí con la línea divisoria entre el bien y el mal. Oye, déjame terminar la idea. Que solo lo que digo es que en el fondo este gustito que se da Aróstica, que obviamente tiene que ver con algunas cosas, rompe además ciertas lógicas que cualquier fallo habla por sí mismo. Un ministro, un juez, habla por sus fallos. Aquí no hablaron por sus fallos. Se lo mandó a decir en el matinal, adelante, no vas a salir. Y eso yo creo el lenguaje jurídico. Justamente. Lo cual demuestra... El lenguaje de los nietecitos. Eso es lo que te quiero decir. Si Aróstica hace eso, ¿qué le vaya a pedir a la abuela o al resto de la clase política? Lo que hizo Aróstica es decirle nanay candado chino Piñera. Eso hizo Aróstica. Le faltó solo eso. Nanay. Es el titular del podcast. Nanay candado chino Piñera. Hace tiempo no metía una, ya, está bien. Ya, oye, y una última cosa que quiero comentar para ver si también podemos picanearlo un poco con el tema de Piñera. Está bueno el nanay. Grande la abuela. Además tiene buena vejez su frase, porque el primer día te choca, pero después ya no tanto y después ya es genial. Bueno, por eso yo canté, bailé con la abuela el jingle Abuelo Gobernador. Abuelo Gobernador. Es un hitazo, ¿no? Un hitazo. Es hitazo por malo, es bueno por claro, malo. porque en la farándula lo malo es bueno, po. Sí, pues heavy. Mientras más bizarro, mejor. Sí. Solo quiero terminar rápidamente con el Tribunal Constitucional, que cada vez hay más rumores, y de hecho ya había antes de este fallo, cuando todo el mundo ponía atención, foco en la María Luisa Abrams como voto dirimente, y que eso era el factor, y que por lo tanto la lógica de las 3 o 4, no me acuerdo ya, sumario, en curso para sacarla estaba en esa perspectiva. Hay algunas voces que te van señalando, ojo, porque en realidad el tema no estaba en eso, probablemente porque algunos ya entendían que podía haber otra correlación de fuerza, sino con un tema que no es importante ahora, pero sí en el futuro, que es el aparente deseo de Sebastián Piñera de instalar a María Luisa Abrams en el Consejo de Defensa del Estado. Y eso tiene más bien que ver con sus temores post 11 de marzo del 2022. La evidencia es que María Luisa Abrams transforma la victoria pírrica, que es el resorte que deja Jaime Guzmán,
¿no?, del Tribunal Constitucional como organismo contramayoritario para que un presidente pueda despacharse una decisión que viene a contravenir el orden en curso consagrado por la Constitución, por una mayoría circunstancial, así lo dice la derecha, así lo dice Jaime Guzmán, las mayorías circunstanciales hay que evitarlas, ¿no? Pero temas de personalidad, temas humanos, ¿no?, dan vuelta a eso. Entonces ya no les sirve María Luisa Abraham en el Tribunal Constitucional, al revés, porque el problema claramente no era ideológico, no era político, era humano, que es una dimensión central, quizás la más importante de la política, pero que nunca está lo suficientemente destacada en el análisis. Lo que ocurre después del fallo, ¿no?, es que el Tribunal Constitucional ya no es un recurso, nosotros siempre hablamos de los recursos, ya no es un recurso de poder que tenga Piñera para impedir lo que ocurre de facto, que es que el Congreso tiene la iniciativa legislativa y una mayoría, ¿no?, dispuesta a alinearse con la muchedumbre y con la voz de la calle, para bien y para mal. No estamos discutiendo eso. Entonces, en vez de tener una herramienta más, Piñera, por su torpeza, se queda con una herramienta menos, porque además fue advertido de que está este problema. Era evidente, ¿no? Entonces, eso habla de que para él los asuntos son simples, son líneas rectas, ¿no? No comprendía la importancia que probablemente Jaime Guzmán hubiera comprendido del minuto, que lo humano está en la base de cualquier cálculo. Cualquier cálculo de militancia, que cálculo de pertenencia, que cálculo de orden ideológico en la Guerra Fría. Por sobre eso siempre está lo humano. Entonces, el desplome de las instituciones es justamente que ocurre en quienes están llamados a ocupar los cargos institucionales, ¿no?, es que ya no opera ese poder invisible, pero demoledor, fuerte, decisivo, que es que obligan a alguien a dejar, y que es lo que alega Carlos Peña, ¿no? Ese es el alegato de Peña. Cuando tú entras al juego institucional, tu rol, el rol que te corresponde, va a pesar necesariamente mucho más que tu pulsión natural, que tu impulso, que tus deseos, que tus pasiones. Te constriñe, te ordena, te ataja, y eso te hace predecible. Tú vas a jugar un rol. Si tú eres un ministro del Tribunal Constitucional puesto por el gobierno de X signo, tienes que votar por el gobierno de X. Eso funcionó mucho tiempo. Funcionó porque las instituciones funcionaban. Cuando las instituciones ya no funcionan, cuando se derrumban y se desploman, cada uno queda entregado, ¿no?, a usar el cargo, el rol en el que está instalado en función de su mejor parecer. De puro, lo que repito a Carlos Peña, porque Carlos Peña tiene un punto en esto, no en el sentido que esté bien, pero sí en la descripción, no sujeto a su mero impulso. La institucionalidad es ordenadora, genera una cancha, genera un conjunto de reglas, ¿no? Y entonces el desplome de las instituciones es exactamente esto. Y el escenario que se crea a partir del martes es que el gobierno ya no tiene este recurso, no tiene manera de contener. ¿Por qué el gobierno Piñera está negociando con Proboste y con la mayoría de la oposición en el Senado? Porque ya no tiene el cortafuego que era el Tribunal Constitucional, que era lo último que le quedaba, ¿no? El gobierno podía estar en minoría en las cámaras y podía estar en minoría social y en minoría en las encuestas, pero tenía los resortes institucionales que tocar y ya no los tiene. Entonces, sí, lo que pasa el martes es importante, pero genera un escenario que es este. Obliga al gobierno a negociar. Y aquí es interesante analizar la posición de Piñera, porque Piñera llega a cualquier negociación siempre, y esta es su biografía y esta es su historia, con una absoluta fe en sí mismo. En que si le dicen, presidente, usted no tiene margen para negociar, él dice, ¿creen que no tengo margen para negociar? No cacháis nada, cabrito. No saben con quién se están metiendo. Con el mejor en negociaciones. Y entonces, tal como me lo decía Cuadra el año pasado, que lo comentábamos en los seminarios de Piñera pasa agosto, políticamente, ¿no?, Piñera lo que debería hacer para asegurar el fin de su mandato en marzo del próximo año es dejar los decretos firmados en blanco.
Debería haber un ministro o un grupo de ministros negociando con la oposición el contenido de esos decretos, ¿no? Para flotar, ¿no? Y él es la figura decorativa que no se resiste a hacer, ¿ah? Que no permite, ¿ah? Que se le ponga ese lugar. Resignarse a ser el mero jefe de Estado, ¿ah? Y entregar la iniciativa política a otros. Eso, en el mismo acto de hoy día, queda claro que no está ocurriendo. Entonces, la condición sine qua non para que el sistema político active su pulsión natural de salvataje de sí mismo, porque la oposición, los senadores de oposición por sobre todo son senadores y son parte del sistema político, no tienen contemplado en su set de opciones sacar a Piñera, porque se están sacando a sí mismos, comprenden, ¿ah? Como políticos que son, que están cortando la rama donde todos están sentados. Eso es lo que ocurre y por eso que Girardi, Proboste, Pizarro, ¿ah? Todos los que secundan la negociación están despejando la variable de la acusación constitucional, no le han dado paso, no se la van a dar. No, no se la van a dar. Entonces, espérense sentados, ¿ah? Que eso ocurra. Ahora, eso significa que ya, que entonces Piñera está contra la pared y va a firmar un acuerdo. No, pues, si eso es lo bonito de la historia, que el sistema ya no tiene poder. No, nunca vas a convencer a un político que ya no tiene poder. Se podrá convencer que tiene menos poder, que está debilitado, pero nunca que está agravado o anulado. Porque escucha solo a periodistas, opinólogos, analistas que están en esa misma línea de defensa institucional. Entonces yo quiero leer algo que añadí a mi columna de anoche en la red, que es la gran cuña de Radomiro Tomic, ¿no? El gran líder, el candidato presidencial y orador de la ADC, ¿no? Blamiro. Después del golpe de Estado señaló, como en las tragedias del teatro griego clásico, todos saben lo que va a ocurrir. Todos desean que no ocurra, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda la desgracia que se pretende evitar. Sí, yo tengo la impresión de que Sebastián Piñera... A ver, es difícil explicar bien qué es lo que hace el gobierno. Eso hay que tenerlo claro. Nosotros hemos hecho 4 seminarios sobre Sebastián Piñera. 4. No uno, 4. Todos distintos. ¿Ya? Todos distintos. Todas las exposiciones distintas. Y todavía nos queda por entender al personaje en esa arista más política, bueno, y en todas las aristas, además, ni hablar. ¿No? Hemos llevado psiquiatras también y hemos avanzado bastante, pero nos falta mucho. A ver, lo primero es que Sebastián Piñera no solo perdió esta semana al Tribunal Constitucional, sino que se tiene que dar por enterado, y parece que se dio por enterado, que perdió su capacidad de predominio, que lo mantenía relativamente intacto dentro de lo que cabe, en el Poder Judicial. El Poder Judicial, debido a múltiples razones, entre las cuales está que los presupuestos los llevan los gobiernos, suelen ser independientes en la medida de lo posible. Y hay herramientas, además, para que la independencia sea más limitada. Por ejemplo, hemos hablado acá de los abogados integrantes de la Corte Suprema, que son abogados integrantes que fundamentalmente en rigor son nominados por la Presidencia de la República. Y que normalmente en un juicio en la Corte Suprema, estamos hablando de que la mesa que va a fallar tiene 5 sillas, y de esas sillas lo normal es que sean 2 abogados integrantes, que son personas que están trabajando en su pega normal, en un estudio de abogado, qué sé yo, y que lo llaman el día antes, que tienen que integrar la Corte Suprema. Y por tanto, son personas que además tienen la inmensa expectativa de que en algún momento puedan llegar a la Corte Suprema, en fin, y no quieren perder por ningún motivo seguir siendo abogados integrantes de la Corte Suprema porque es muy valioso, se paga bien además, pero eso no es lo más importante, son abogados que ganan muy bien, lo más importante es que es muy valioso. En fin, imagínense lo que se conoce como litigio nocturno en el mundo del derecho, que la llamada el día antes del fallo, donde gente prominente del país les explica importantes razones que hay que tener en consideración, ¿ya? Con mucha elegancia, sin ningún dolo, ¿ya? Para el siguiente fallo. Bueno, son personas muy influyentes.
¿Y qué pasó? Que, por ejemplo, todas las señales van indicando, por ejemplo, que había una abogada integrante que era muy cercana al mundo, porque una cosa es que haya gente de derecha, ojo, y otra cosa es que sean gente realmente que opera como operadores. Son cosas distintas, porque en el mundo del derecho hay gente muy seria, que puede ser muy de derecha, o que puede ser muy de izquierda, y que a la hora de aplicar la ley, aplica la ley. Su interpretación de la ley. Claro, pero aplica dentro de... pero hay gente que no, hay gente que va más lejos. Bueno, había una abogada integrante que se daba por sentado que iba a estar, y que ha generado bastante polémica, que es Cristina Gajardo Arboe, y por los nombramientos que ya han ido habiendo, el gobierno tenía que decir los abogados integrantes en enero, ¿qué ha pasado para que estemos donde estamos, entrando a mayo, y todavía no se haga? Bueno, que la cosa está difícil, y la negociación está difícil. Y este nombre es un nombre que no iba a ser negociable, pero por el escenario que se ve, lo más probable es que no será nombre. Y eso significa sacar un nombre, que fue un nombre muy importante, fue la abogada que le dio el triunfo al gobierno respecto a la entrega de los emails del Ministerio de Salud a la Fiscalía. Entonces, ese tipo de situaciones, Piñera lo está perdiendo. Está perdiendo ese manejo, ese control, que es un control del presente y del futuro. Porque tiene que ver con lo que decían ustedes respecto al Consejo de Defensa del Estado. Es que no es solo el Consejo de Defensa del Estado, necesitas la Corte Suprema, una Corte Suprema donde te deban hartos favores y no tengan ganas de que se sepa que los debes, ¿ya? Y obviamente el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, perderlo así, para un gobierno de derecha, es una cosa brutal. Pero también quizás el antiguo y opaco espíritu de Jaime Guzmán ha hecho su trabajo desde el más allá, como diría Pablo Longueira, porque efectivamente ganas de hacerlo yo creo que siempre las ha tenido desde el más allá respecto al personaje. Ahora bien, con esto redondeo la idea. Creo que es importante que entendamos que en este escenario, la que obtiene hoy un recurso que no tenía, de un tamaño importante, no extraordinario, importante, se llama Yasna Proboste. Pero este recurso es un recurso que normalmente a los políticos les cuesta mucho utilizar. Y les cuesta utilizar porque es un recurso que no tiene forma. O sea, toda la clase política sabe que ella jugó este partido perfecto. Pero afuera de la clase política no lo sabe nadie. Todos saben que ella queda ahora con un poder enorme de veto al presidente. Pero lo que suele pasar en estas cosas es que por una serie de razones que dio Mirko, que tienen que ver con las consideraciones generales sobre la institucionalidad, sobre el carácter de la rama que todos compartimos de alguna manera, todo ese tipo de problemas, resulta que no usa ese derecho a veto. Y el poder entonces que obtuvo el día de hoy, o que va a obtener, dependiendo de cómo sea el acuerdo, con mayor o menor peso, ese poder se empieza a diluir, a una dilución triste, penosa, lamentable, sin mucha tragedia, nada que tenga una épica de por medio, sino que simplemente se va diluyendo porque lo que tiene que hacer sí o sí, no le queda otra alternativa a Yasna Proboste, si ella quiere usar este poder, es repetir el gesto de Isquia Siches. Si ella quisiera golpear al gobierno, es firmar el acuerdo, trabajar 2 semanas con el gobierno intensamente, hasta decir, ¿saben qué? No se puede trabajar. Porque sencillamente, primero porque es la verdad, porque es lo que va a ocurrir, sí o sí, y porque Piñera no le va a pasar realmente la pelota a nadie, por definición, no hay niño que se haya llevado más la pelota a su casa que Sebastián Piñera Echenique. Y en ese sentido yo creo que Yasna Proboste va a tener que demostrar ahora cuál es su mirada estratégica por ella misma, porque muchos hoy día salen diciendo, no, pero además queda instalada, no, no es la verdad. No es la verdad porque la política no está ocurriendo allí, está ocurriendo en otros lugares.
No, además, perdona, hay una cosa que es divertida. Vamos a lo que pasó hoy día con Jasna Proboste, que yo creo que es como es noticia en desarrollo, interesante tirarse alguna hipótesis para ver si lo que hace es consolidar o la está cagando, digamos, yendo a la moneda. Pero además, a propósito de lo que tú decías y de los que la intentan levantar, yo ayer miraba en Twitter, oye, conspicuos dirigentes, pensadores, gente del entorno de la democracia cristiana, de verdad, diciendo, bueno, ante, en el fondo, ante liderazgos charchas como las Giles, aquí está la Jasna Proboste. Oye, bueno, hace 2 meses, ellos, que son militantes hace 30 años con ella al mismo partido, no eran capaces de detectarlo y pusieron a la amiga, weón, de las AFP, Jimena Rincón. Entonces, es un carirrajismo, ¿cachai? Yo veía un Twitter de Mauricio Morales, analista, en fin, no sé qué, puta, tirándolo a la llana de Proboste. Bueno, es que el Bueno, pues si sistema pudieron elegirla como político, candidata hace 3 meses. los analistas del sistema y todo están viendo, pensando dentro de la caja. Y ese Obvio. pensar dentro de la caja está instalado, como me lo decía una amiga, consultora de empresa muy bien relacionada. Hay pánico, hay angustia. Hay pánico. ¿Ah? Hay Hay pánico. pánico y angustia. Entonces, cualquier tablita flotando en el agua a la que yo pueda nadar rápido y aferrarme se transforma en un buque gigante que me va a sacar del mar y de la condición de ahogarme a la que estoy tanto sometido en este minuto. Eso es lo que se siente. Eso es pura subjetividad y eso está instalado. Entonces, recordemos que el año 64 la derecha votó en masa a votar por Eduardo Frei para impedir el triunfo de Allende. ¿No? El negocio puede ser mayor. Una candidata demócrata cristiana que garantiza un cierto orden detrás de la cual se cuadra toda la derecha política. Malas noticias para Lavín, pero realismo político hay que tener en este minuto, en que se están jugando más cosas se están jugando la sobrevivencia de cuestiones básicas en el sistema. La situación de la derecha, en términos de cómo lo perciben ellos, es similar a la del año 64. Tenían que elegir entre Frei y Allende, que no era ninguno de ellos, ¿no? Y está claro lo que hicieron, pues. Sin saber, como diría muy bien después la neta derecha, que Frei era la antesala de Allende. Entonces el mundo más ultra hablaba de Frei el Kerensky chileno, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes o no? El libro ahí de Fiducia escrito al respecto del escenario. Para ese mundo, para la derecha es muy similar, lo que podría, no debería sorprendernos que se desfonde la derecha completa y se vayan detrás de Yarna por estas razones, ¿no? Porque el miedo a Jadwe es un miedo menor al que hay con Giles. Ahora, ¿qué es lo que opera en contra de Yarna en esto? Lo que yo podría llamar el síndrome Rodrigo Peñailillo, que es el síndrome de los sectores populares en Chile cuando acceden al poder. La inseguridad. Todo les ha costado tanto. Todo es tan complicado en un mundo adverso, en este caso de hombre, en este caso de blanco, en este caso de gente de la ciudad, de los colegios, etcétera, frente que siempre va a haber en ti a alguien que no es de su mundo. Esa cuestión social en Chile pesa mucho. Y entonces es un mundo muy inseguro. Y esa inseguridad se huele en política, los debilita rápidamente. ¿No? El éxito de Giles, lo comentaba Alberto acá, tiene que ver con su origen y posición de clase. Su tono engolado, ¿no? De rubia cuica, ¿no? Desatada y convertida en la vanguardia armada de los nietecitos. En la ley, porque nació en condición, nació en cuna de los que mandan. Jasna no nació en la cuna de los que mandan, ¿no? Ha tenido que ganarse a pulso su espacio, a punta de mérito. Y eso siempre es un techo, siempre es un techo. Ella ya le costó volver, ¿no? Fue sacada, pero ¿se acuerdan ustedes? Pues, ¿no? Fue destituida. Horrible. Fue destituida después de que ella se había prestado para la foto de los bracitos levantados. Para desarticular el movimiento pingüino, las famosas comisiones de Bachelet, que eran licuación del problema, ¿no? Echarle harta agua a la licuadora para que el problema se disolviera, ¿no? Y ella con Carlos Larraín y con el PPD y el PS y todo, ahí al ladito de la mami. Todo en la foto de las manos levantadas. Bueno,
ella, el haber concurrido a eso no le sirvió de nada, no le garantizó la conversación con los propios de la derecha, para decir, no, a ver, cabros, conmigo no. Conmigo no van a armar la campaña Piñera 1. No, porque eso fue. Armaron una coalición mayoritaria para dejar a la Concertación en ese minuto en el gobierno en minoría política y de ahí asaltar la presidencial. Y fue exitoso en eso. Y el costo lo pagó Yanna Proboste, la ministra de Educación. Que habían antecedentes judiciales, siempre lo hay. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de política. ¿No? Yana no tuvo ahí la capacidad de hacer los llamados que había que hacer para la derecha para decir, a ver, yo voy a desactivar a fulanito que era compañero casado con una prima mía que estudió en el Grey. Yo fui al matrimonio del hijo de este gallo, porque esa weá no la tiene. Esa weá es clave, en estos minutos, cuando está ahí arriba. ¿Por qué digo que le pasó a Peñailillo? Porque lo primero que hizo Peñailillo cuando empezaron a salir los antecedentes de las platas de las boletas de la Sokimich, no, fue llamar a Jorge Burgos para que Jorge Burgos le preguntara al director del Mercurio si podían hablar. Y en ese minuto estaba muerto, porque el tipo era el ministro del Interior que tendría que agarrar el teléfono y llamar, solo por ser ministro del Interior, al director del Mercurio. Pero miraba al director del Mercurio para arriba, po. El director del Mercurio, un gallo súper poderoso, y yo soy un huevón de provincia nomás, porque de Rájaga estoy acá. Estoy de Rájaga, eso se llama inseguridad. Respecto a lo que tú señalás, yo quiero diferir en un punto, digamos. Yo creo que es didáctica la imagen respecto al origen popular de Yanna Proboste y eso. Y por supuesto que puede haber ahí eventualmente algunos Proboste Campillay. Algunas competencias que no tiene. Está bien, sí, está interesante. Igual siempre son buenas las imágenes que ofrecís, pero ¿sabéis qué? Y lo quiero ligar con la encuesta del CEP. Yo creo que es más... Creo que ese error se puede cometer por arriba o por abajo, digamos, desde Las Condes hasta Huasco, que tiene que ver sencillamente con que hay gente a la cual la política, pero este sistema, lo que tú llamáis dentro de la caja, que no es una cosa andar a ciegas, tiene que ver con haber construido tus percepciones y tus sentidos comunes a partir de lo que has visto toda tu vida, y la política les pasa por el cuerpo, les pasa por la cuerpa, mientras hay otra gente, los pocos, las pocas en este minuto, y por algo destacan, en que han logrado de alguna manera extraña que esta realidad les pase por el cuerpo, entonces la interpretan de manera orgánica. En la encuesta CEP, en esta famosa pregunta que es divertida, la encuesta de CEP, la del ranking, este ranking porque además es metodológicamente bien ordinario, y yo creo que es un gustito que sea el CEP, que es en general bastante sólida y toda la cosa. Ojo, que esta última encuesta es metodológicamente mucho más débil por el tema de la pandemia, telefonazo, tiene una tasa de respuesta más o menos baja, tiene varios matices respecto a otros anteriores, pero para efecto de lo mismo. Midieron 23 personajes, ya lo sabemos, último Piñera, primera Pamela Giles, segundo Isquia, que no solo son las dos primeras, primero, son las dos primeras por lejos del resto, y además son las únicas. En evaluación positiva. En evaluación positiva, eso lo quiero decir, son por lejos en evaluación positiva, y además todos los otros 21 candidatos, el que está tercero, cuarto y quinto, igual tienen más percepción negativa, más valoración negativa que positiva. Esto es un fenómeno que de hecho me puse a mirar ahí las encuestas anteriores, surge a partir del 18 de octubre, ¿ya? Hasta antes de eso, las primeras 10 mayorías, los primeros 10 porcentajes positivos le ganaban a la percepción negativa. Eso cambia después del estallido y ahí son solamente 2 o 3. Entonces, yo creo que vale la pena fijarse, lo hemos hablado mucho con la PAME, pero mira, pon a la Pamela Giles y pon a la Isquia Siches, porque de alguna manera lo que hacen cada una son defensas muy intuitivas desde sus roles, pero salen de sus roles. Isquia Siches utiliza las oportunidades, los recursos, como dice Alberto, que le hace ser presidenta del Colegio Médico, pero es mucho más que eso. Por eso se pega ese salto. Por eso, cuando vamos a hacer política comparada, no es que los presidentes del Colegio Médico de toda Latinoamérica son ahora figuras número 1. Probablemente en muy pocos lugares lo sea. Eso no tiene que ver con el rol. Y la diputada Giles, para qué decir los diputados, hacen una en el ámbito sanitario, otro en el ámbito económico, interpelaciones de sentido común, muy simples. Son muy simples. Esa es la complejidad que tienen, que son muy simples. Y yo creo que en eso, haciendo la diferencia con Yanna Proboste, es que probablemente, y lo entiendo, me parece lógica, no implica que la cagó, que se murió, no, yo creo que sigue siendo un actor político súper relevante y tiene vida y tiene juego y ha crecido mucho, pero lo de hoy día es un café. Mira, tú ayer lo decías, Mirko, justamente en Mentiras Verdaderas,
no sé exactamente, tú dices mejor tus propias palabras, pero esta idea, digamos, de que en el fondo cuesta al mundo conocido, al análisis, a la clase política, les cuesta pensar en lo no pensable. Por eso es que hay que terminar naturalmente, evidentemente, el itinerario institucional y entregar la banda el 11 de marzo próximo. Y lo otro no está nomás, porque no se puede pensar, porque no tenéis los códigos para poder pensarlo. Yo creo que cuando hoy Jasna Proboste va a la moneda, entiende que si no va a entrar con la polémica chica, cuando depende de ella que la polémica no sea chica, sino que sea grande, pero que no entre a la moneda con un presidente que ya no existe. Yo creo que ahí comete un error, no sé si capital, pero comete un error que nuevamente, rápidamente, hace que la gente entienda que los políticos terminan siendo siempre los políticos. Bueno, porque no estamos en Argentina ni estamos en Brasil, ¿entendés? La Sí, oposición no va a hacer una jugada como lo hizo en Brasil para sacar a Dilma y quedarse con el pueblo, porque acá tienen conciencia de clase política. sí, pues eso es lo que estoy diciendo, y Entonces por eso no van a crecer. Piñera un afuerino, pero el presidente, pues, Por eso. no. Y por eso la Jasna en la próxima encuesta no le va a ganar a Pamela Giles. ¿Cachai? No, pues si no le gana, ya no le gana a Pamela Giles. Ya sabemos quién le puede ganar a Pamela Giles, no lo vamos a repetir acá. No, nos A pagan ver, por cada mención. sí, hay que empezar a hablar, hay que empezar a conversar ese tema. Pero antes de eso, pero es que para que la gente sepa, que los auditores se convenzan. Jadwe es clase política, no le va a ganar a Giles. No le va a ganar a Giles. Si las elecciones fueran este Nadie de la domingo, clase no le va a ganar a política, Giles. nadie de la clase política le va a ganar a Giles, porque Giles actúa en código tele. Y la tele es el espacio cultural en el que está desarrollada la elección. Entonces, Ahora, no Giles, es una verdad escrita en piedra. a la tele solo se le puede ganar con la tele. Ya, de acuerdo. Okay. Estoy enunciando sí, estoy de acuerdo. Estoy enunciando el candidato, ¿ya? Alberto, por favor, claro, ponga la razón. decirlo. Alberto, por favor, ponga la razón en este debate. No, pues sí, a ver, yo creo que es evidente que la potencia hoy día, a ver, sí, es lógico, es súper lógico. Si tú le quitas todo el entramado institucional a un país y pretendes que salgan liderazgos desde el entramado institucional, eso no existe, no existe. Y por supuesto, fuera del entramado institucional hay cosas muy poderosas, la más poderosa de todas, tan poderosa es la televisión, como lo trabajamos en el seminario sobre el tema de telepolítica, que incluso se ha dado el gusto, por necesidad de la misma empresa, de destruir a las empresas televisoras. Porque como la televisión ya no es televisión, sino que es todo esto que estamos haciendo acá y mucho más, ¿ya? Entonces la televisión gobierna ya sin miramientos, sin ninguna posibilidad entonces de una contraparte mínimamente eficaz. Por tanto, eso es cierto, y efectivamente ese es el poder entonces de Pamela Giles es completamente subsidiario del poder de Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque Pamela Giles tiene una estructura carismática que podría haberle permitido construir una especie de peronismo, que se podría leer metafóricamente con esta búsqueda, por un lado, la derecha social, ¿ya? Y por otro lado, con su discurso de izquierda más radicalizado en muchos temas, entre otras cosas, la reivindicación de la capucha y otro tipo de temas, ¿ya? Sin embargo, Pamela Giles ha trabajado de una manera tal su posicionamiento, lo que le permite ser bastante invulnerable a cualquiera de estos comentarios cuando entra en lo políticamente incorrecto, pero le impide construir efectivamente, digámoslo así, un peronismo. Me refiero al peronismo como un movimiento político carente de toda vinculación con las estructuras tradicionales de la izquierda y la derecha y convertido en una especie de alma emotiva de la nación. ¿Ya? Eso, que ella podía hacerlo, pero una pega gigante, ¿ya? Y que hizo Perón, ¿ya? Perón, Eran de dos. Claro, los dos, él y ella, lo pudieron hacer porque esta combinación de factores, el político que viene del mundo militar y qué sé yo, con la carismática, cercana, la primera Lady Di, digamos, bueno, Sí, claro. entonces la conjunción es explosivamente extraordinaria, ¿ya? Bueno, en medio de todo eso, en un momento de crisis enorme en Argentina, crisis gigantesca,
donde la reconstitución moral de la sociedad es un elemento fundamental. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? La palabra clave es dignidad. Ya no es educación gratuita, ya no es saquen al lucro, es dignidad. ¿Ya? Entonces, ese momento, Pamela Giles tampoco lo ha sabido administrar políticamente. Por lo tanto, ella puede ganar la elección, pero no es el punto. El punto es la capacidad de construcción, entonces, algunos le llaman relato. A mí me carga el concepto de relato porque supone una especie de idea comunicacional por encima que no tiene proyecto más allá que eso. No, ¿cuál es la articulación del proyecto? Ese es el gran tema. Ahora, yo sí discrepo contigo, Darío, en términos de que Yana Proboste no podía hacer otra cosa. Ya, no podía hacer otra cosa. ¿En serio? ¿Tú piensas Sí. que raro, weón? Porque tú soy de jugadas audaces, pues. Sí, pero yo creo que ella no podía hacer otra cosa porque justamente la oferta que le hacen es una oferta que depende cómo se administre, puede ser muy valiosa. Porque tú puedes ver en esa escena un apoyo o tú puedes ver un cambio de mando. Si mañana Yana Proboste sale a escena con un discurso político que se sale de la estructura, que conversa con la estructura, pero se sale de la estructura, ella habrá entonces hecho la jugada que termina por debilitar de manera fundamental a Sebastián Piñera y se entiende que hay que hablar con ella. No, es que no lo va a hacer. Claro, y si por cualquier razón, por cualquier razón Sebastián Piñera sale de escena, Yana Proboste, la candidata a uno a ocupar el cargo de manera interina. Eso es evidente. Exacto. Entonces, no, yo estoy de acuerdo en que ella no lo va a hacer, ojo, estoy de acuerdo con eso. Lo que estoy diciendo es que el camino lógico era aceptar la situación, o sea, aceptar, ir y traicionar. Traicionar con estilo significa jugar el juego traicionando, pero jugar el juego durante 1 o 2 semanas hasta finalmente tirarle la cadena y decir, ¿sabe qué? Este problema es psiquiátrico, no es político, por ejemplo. No, yo creo que hoy era el día para que la Yasna dijera algo similar, inventar un concepto similar a los sin moneda. Y en función de ellos, decir no. Y tender unos puentes. Oye, pero si todo su gesto fue que recibieran una carta de la CUT, como si a alguien le importara la CUT, po. Si es la vieja cultura política Pero eso es de la la caja, izquierda a la derecha, por supuesto, po, horrible, por eso, ¿no? pero Sí. No esperes que sea fuera de la caja, pero como dice Alberto, esperemos porque evidentemente puede haber un puñal guardado que aún no hemos visto. Eso es cierto, eso es cierto. No la desmerezco, yo lo que he dicho es que puede tener el síndrome que le afecta a las personas de su origen y procedencia cuando juegan en la altura. Eso tiene historia. Yo les quiero pedir un ejercicio. Puede sacudirse de eso también, obviamente, y sacar el puñal y dejar a todo epaté, porque ella ya logró algo muy importante, en un escenario de guerra nuclear, donde todos arrancan, no hay líderes, nadie manda en ninguna parte nada. Ella logró darle unidad a la oposición en el Senado, que es la cueva de Alibaba. No es menor que le hayan pasado, que le hayan prestado la pelota para jugar Girardi, que le haya prestado la pelota para jugar Letelier, que se la haya prestado Insulza. Es que eso se nota, pues, weón. Bueno. Se nota que se la han prestado. Ya, pero está jugando, weón. Un ejercicio, por favor, ya, favor. Te escuchamos. Darío Quiroga, Mirko Macari y yo, hagamos el siguiente ejercicio. Ya. Piénsenlo bien, Somos demócratas cristianos. Somos dirigentes demócratas cristianos. Brilla el sol, miren, de hecho a mí me brilla el sol, miren. Brilla el sol de nuestra juventud. Estamos en la Alameda. Estamos ahí en las oficinas de la democracia cristiana. Nos encontramos allí para una reunión muy importante. El partido está acreditadísimo, está muerto. Está muerto. No saben ni achuntarle ni a la candidatura. Nada, está todo mal. ¿Qué hicimos? O sea, terrible. Entonces estamos sentados sirviéndonos un mal café y todas esas cosas que hay que hacer en este tipo de situaciones, ¿ya? Y entonces vemos que ha venido trabajando en esta semana Yasna también. Y
y de repente se ve que Piñera va tan mal, y Yasna va tan bien, y Piñera va tan mal, y Yasna va tan bien, y Yasna le podría tocar. ¿Cómo cambiaría el escenario para el ADC? Pregunto yo. ¿Ya? Si es que le tocara de rebote por unos meses tener que administrar con una paz romana, ¿ya?, el escenario que viene antes del cambio de gobierno, ¿no sería para la ADC hoy día un protagonismo excelso, sublime, gigantesco? Sí, pues. No sería, ¿qué es lo que haría la ADC en un momento como ese, seduciendo a la vida? Las bases felices, po. O sea, entonces, no hay que desmerecer la posibilidad de que el coro de DC de todos estos días no solo esté coreando, qué buen nombre para la presidencial, asumiendo que efectivamente, seguro que saben que no va a pasar Pero nada. la gracia de ser DC es que eso lo piensan y lo pueden hacer, pero harían con culpa. Esa es la esencia, para comprender la quinta esencia demócrata cristiana, tú tienes que meterle siempre a la juguera altas dosis de culpa. Y la culpa es la que los frena. Y la culpa es la que los frena de esa cuestión voraz, que en la derecha no sufren, por supuesto. Pues no. Y hay que agregarle, es con culpa, y si lo hacen, con el estilo de pase de Mijael Laudrup. ¿Se acuerdan de Laudrup? Claro. Sí, Que claro. miraba para acá Es con culpa, y daba el pase para allá. en la izquierda es con complejo de inferioridad. Exacto. Sí. Pero por eso Piñera y Chadwick, más bien dicho, no trepidaron en pitearse el gobierno de Bachelet cuando, oye, los cabildos ciudadanos, oye, un aumento de impuestos razonable, chiquito. Luego, no, te va a matarte. Nada, te fuiste con nada. Nosotros vamos a ganar el gobierno y vamos con todo. Esa pulsión, la pulsión de no te tengo que entregar nada, ¿qué te creí, roto de mierda? Oye, yo conozco a mi gente y sé que teníamos contrato para hacer un podcast de 40 minutos y llevamos ya 1 hora, y yo conozco a mi gente y sé que Mirko ya pronto le va a dar sueño y se va a empezar a poner enojón y va a quedarse callado, que es lo que hace. Es que ya Cosito me vino, así que tengo un poco de tiempo extra, sí. Oye, démonos 5 o 10 Quiero minutitos, decir simplemente que en honor a Mirko, lo hice hoy día, pedí un gin tonic. No pedía un gin tonic hace, no sé, 3 años, y antes de eso 8. O sea, pero como me acordé de los buenos gin tonic de Macari y estaba en un lugar que se veía que hacían buenos, cultivaban el arte del trago, dije, bueno, pedí un gin tonic y fue bueno. Macari, Un buen botánico. Sí. Macari, nos llegó esto de regalo. No. Uno para ti y uno para mí. Extraordinario, malabar además, ¿no? Llegó hoy día. Lo mandó de regalito Claudia, que vive en California, y parece que su sobrino los hace, no sé cómo es la historia, y los mandó de regalo. Así que te lo voy a ir a dejar más ratito. Oye, no vamos a terminar todavía, pero primero quiero agradecer, hay 3.000 personas en vivo en este horario, que es un horario de mierda. Mira tú. No, maravilloso. Gente que entiende lo que es el teletrabajo, que es la oportunidad de ver los partidos de la Champions y la Cosa Nostra y algunas las turcas, y hacer como que están en reuniones. Eso es perfecto. Y yo voy a compartir un regalito también que nos llegó, yo creo que ustedes ya lo vieron, que nos mandó Sebastián Fábrega, y se los voy a compartir en un regalito de 20 segundos, a ver si les gusta. Yo tengo una derivada de Piñera. A ver. Que es, pásame mi 100% Piñera, conche tu madre. Oye, está una joya, ¿o no? Eso ya son mayores, ¿eh? Y estilo Los Simpsons, además, estamos ahí, ¿no? No, es fantástico. Oye, debo decir, eso es una animación, porque además, yo cuando lo vi me río, pero después caché que es exactamente los gestos que Alberto y yo, y bueno, y Mirko... hicimos, sí. Y nos hizo en el fondo. Tiene varias sofisticaciones, lo vamos a subir, bueno, ya está acá, lo vamos a compartir, está muy divertido, y de verdad le quiero agradecer, es un trabajo largo, uno lo ve, son 15 segundos, de Sebastián Fábrega, que está así desde el comienzo de la Cosa Nostra, de la comunidad, y que vive en Barcelona y que sí, se dedica a estas cosas. Tiene una página web
sfabrega.com y se dedica a la animación digital. Muchas gracias, Sebastián. Alberto Mayor le va a llevar un engañito de parte Yo le nuestra voy a de pasar manera a dejar. personal. ¿Verdad que Sí. está ahí al lado, pues, weón? Obvio, Sí. pues. De hecho, tengo pensado ir a Barcelona de aquí a 10 días. Perfecto. No, excelente. Ya, listo, estamos cerrados. Oye, puro regalo hoy día, puro regalo, cerveza, copete, gráfica. Yo no sé si les parece, si no me hacen tapa, si no hay problema. Me dejan una palabrita para eventualmente abrir un mini tema que son las elecciones a gobernador regional, porque lo quiero asociar con la abuela y con el abuelo gobernador. Abuelo gobernador, ok. Ya, lo que pasa es que sabéis que ya las elecciones valen callan, son en 2 semanas más. No hemos hablado y lo hago yo ahora. Trato de meterle un tema de mierda, a nadie le importa, que importan las A elecciones. nadie, a nadie. A nadie. Ya, pero, y bueno, y si además vemos las elecciones, lo que tiene alguna importancia es el tema de los constituyentes, lo que vamos a estar analizando. Y las otras 3 elecciones no valen nada. Podrá valer para uno de repente las de alcalde. O sea, que Piñera transformó las elecciones en un plebiscito sobre él. Bueno, eso justamente es la variable. Pero quiero alejarme de todas esas cosas e ir a un análisis que uno podría haber hecho hace 5 o 10 años atrás. Las elecciones y el resultado de ellas. Y cómo subir 2 puntos de la elección anterior suma y bajar 3 resta, etc. En las elecciones de gobernador regional, efectivamente va el abuelo gobernador. Abuelo gobernador. ¿Ah? Que era una cosa bastante absurda, una apuesta arriesgada, sin ninguna lógica. ¿Para qué ponís el capital político en eso? Pamela, si vaya ascendiendo, ¿cómo se te ocurre? Huele feo, huele mal, ya, en fin. Ella ha hecho todos los cortafuegos de manera, el descandado Chalper es parte de los tantos cortafuegos que construyó durante este tiempo. Hizo una jugada que, bueno, en fin, es para analizarla en su mérito, que es la de decir que no hay nepotismo porque no tiran, porque no tienen sexo, por el celibato. Está en un celibato. Que además es bueno el juego, porque primero, no hay nepotismo, es una elección, pero ella entiende, ojo, políticos, aprendan de eso, políticos y políticas, ella entiende que a lo mismo lo que sea, se puede ver así, se ve así, y por lo tanto, entiende que la mejor defensa es un buen ataque, y sale y dice, no tengo sexo, y lo transforma ya todo en una chacota, y ahora sí que ya a nadie le importa si son o no Es son un pareja. espectáculo, a todo el mundo le importa porque es un espectáculo, es entretenido, y la clave es que sea entretenido. Pareciera ser que a la luz de los resultados de la CEP y compañía, la campaña del abuelo gobernador al menos tiene un gran signo de interrogación, que hace un tiempo atrás no tenía, porque era evidente que iba a ser testimonial. Pero ahora nada está descartado. Entonces, lo que yo creo es que mirando la presidencial que viene después, que puede importar poco, etcétera, pero va a haber una presidencial, salvo que algo mayor pase, más improbable, y va a haber un nuevo presidente o presidente de la República, etcétera. Yo creo que la jugada de los 4 actores principales, Orrego, la Concertación, Parot en la derecha, la Karina Oliva en la mezcla Frente Amplio PC, ojo, atención con eso, y el abuelo gobernador que parecía figura decorativa. Lo que pasa con esos 4, yo creo que da para analizar. O sea, no es lo mismo si Pablo Maltés, de partida la Pamela Giles se puede mandar un cagazo si el Pablo Maltés no llega, no sé, a los 2 dígitos, al 10%. Un resultado sobre eso paga un costo, porque efectivamente quiere decir que... No tiene capacidad de endosar. Exacto. Pero si la tiene... Pero si la tiene, agárrate. Que no la tiene. Agárrate, pero agárrate. Si la tiene, o sea... Bueno, los datos que hay es que, bueno, indiscutiblemente Orrego va primero, con mucho voto de derecha, ojo con la presidencial, el año 64, y entonces se trata de quién pasa segunda vuelta con Orrego. O sea, si Orrego ya, pero partamos de la básica. Sí, pasa Orrego y pasa la Parot. Entonces, además, y esto es lo que quería decir la pastillita, es que puede hacer que Orrego tenga que entrar desesperadamente a entregarle amor a la abuela. Es decir, ya no estamos hablando de la Concertación, es justamente de la DC la que tendría que ir a buscar esos acuerdos. Bueno, eso ya pasa, ¿no? En su nietito en el Congreso ya está el diputado Silver, y su pareja, la diputada PPD, Loreto. Se me olvida el nombre, la Loreto Carvajal, ¿no? Ayer había una foto que era como de ¿cómo se llama esta serie de Loco Adams? Estaba la Carol Cariola, una bancada transversal, con Pamela Giles al frente hablando y con una banda presidencial que decía tercer retiro. Todos. En serio no la vi, weón.
No, tío, la retuiteé ayer, porque No, la tuiteó Sergio España, que decía me encanta. el tuit decía nada de qué preocuparse. Me encanta. Sí. No, kitsch, o sea, es el estilo Katy Barriga, que algunos arriesgan la nariz con Katy Barriga, pero eso es, esto la política ya es solo espectáculo, ¿no? Está Bueno, vaciada de poder. este espectáculo ya no son encuestas. En 2 semanas más tenemos una elección a gobernador regional que implica 1/3 de la votación del país, que de verdad ni la hemos pescado, pero yo creo que puede abrir escenarios súper interesantes ¿Sabes de cuánto va a ver. sacar el abuelo gobernador? A ver, dale. 15, Eso es mucho. claro. Y va a dejar la escoba. O sea, ya lo saben en el sistema. Por eso fue el ataque que le hicieron. Sí, por eso fue el ataque por el nepotismo. ¿Y la Karina Oliva? Ahí mira, ahí no tengo capacidad para llegar a esa cifra, porque no sé cuál es la capacidad que tengan orgánicamente, o sea, Karina Oliva, nada, pero orgánicamente los que están apoyando, RD, el PC, o sea, esa alianza. Boric, pensando en figuras presidenciales. Claro, no sé qué capacidad tengan de endosar efectivamente. Boric siempre ha sido un mal endosador de votos, Sí. muy mal. Endosar es un arte bien plebeyo, ¿ah? Bien plebeyo. No, hay que ser un poquito procaz y ordinario, y Boric, aunque lo parece, no lo es, ¿ya? Entonces, le falta esa capacidad para ir y decir directamente aquí endosado esto. Entonces, yo creo que yo ahí no sé, pero lo que sí tengo muy claro es que efectivamente, bueno, Borrego va muy lejos, pero podría perder en segunda vuelta. Ahora, si Pablo Maltés llega a pasar con un 21,4, le gana el 21,2 de, no sé, Parot, porque se una cosa, y pasa segunda vuelta, o sea el infierno para la clase política. Catalina Parot, yo le tengo además mucho cariño, yo estudié con ella en el magíster, y teníamos el grupo de estudio, de los que mejores notas, nos coludimos para el mal de todo el resto y trabajamos juntos las cosas. Entonces estaba ella, estaba yo, había un importante biólogo del país que también está estudiando ciencia política, en fin, una persona que trabaja con Enrique Correa también, muy importante. Entonces teníamos un grupo bien interesante, y efectivamente la verdad es que Catalina Parot tiene una campaña que es discretísima, o sea, no le ha ido bien. Impresionante. Y no le va a ir bien, Entonces, la probabilidad que efectivamente, de que una votación discreta pero razonable de Pablo Maltés lo deje en una posición tal de donde pueda ser el quien vaya, y si se van diluyendo, o sea, si Pablo Maltés le quita más votos, digámoslo así, a través de la derecha social, a través de los Osandón, que es algo muy posible, en Puente Alto, en La Florida, en La Pintana, sencillamente ahí arrasa sin quitarle un voto al Frente Amplio. ¿Ya? Entonces, es un escenario bien complejo. Por eso yo digo, Pamela Giles tenía las condiciones, por su tipo de acuerdo, para construir un peronismo. Lo que pasa es que eso no es fácil. Y Pablo Maltés es una buena persona, pero no es el halcón maltés. No tiene nada de eso. Le gusta. Ya, le vi la cara a Mirko, yo conozco a mi gente, así que ha llegado el momento de Pero yo decir quiero adiós. solamente pedirle a Mirko que lo dijo justo antes que empezara el programa, entonces le quiero que timbre a Yasna Proboste a partir de una canción de Manuel. La chica de humo. Está buena. Oye, Pete, yo le quiero preguntar solo... Hay que cantarla porque el estilo ahora es popero, como la abuela lo impone, ¿no? Sí. Y yo qué sé dónde va, dónde quiera. Sí. ¿Y dónde Es que verdad que Mirko vamos es chico nosotros a karaoke. ir siguiendo los tiempos, entonces en el podcast de vez en cuando a veces jugamos con la metáfora, más que nosotros, mucha gente que como ustedes que lo escucha, que con la cosa los padrinos, los ahijados, pero ahora vamos a empezar a decir los ahijaditos. Nos vamos a la B con Chamimare, ¿no? Y terminamos en el segundo piso de Pamela Giles. Oye, todo puede pasar. A nuestra comunidad le decimos los cositos. Ya, un par de cosas rápidas antes que cortemos y que dejemos que Mirko se quiera dormir una siesta, lo tengo claro.
Ya está Ay, pensando en no, faltar. no, me queda, no, tengo pega, tengo pega. Ah, puta, peor todavía. Ya, rápido. Primero, agradecerle a los 3.000 y tantos que están conectados. Eh, Hablamos varias veces de ella como una súper importante actor política, la Isquia Siches, pero ayer, tanto ella como Christian Jaksic, su compañero, su esposo, tuvieron guagua, Calita, Kala Jaksic Siches está en este mundo desde hace más o menos 24 horas, así que nada, yo creo que obviamente esto lo va a ver Cristian, lo va a ver Isquia, así que un saludo, yo lo estoy haciendo Un saludo muy cariñoso. con la roja Muy como guagua. muy bienvenida al mundo. Sí, muy bienvenida al mundo. Así que salud para Isquia, un abrazo, la queremos mucho. Y la cosa Nostrap, véanlo, porque hoy Y día, el papá se prepare para cuidar a la guagua si es que el país llama a Isquia. sí, Y no es descartable. y no es descartable. Y no es descartable. Y nosotros le diríamos cuando ella dijo, no, no tengo la experiencia. No le vamos a entregar el país a los nietecitos. Somos No nos gente seria. perdamos, no nos perdamos. No somos comunistas al final, ¿no? Oye, la cosa Nostra, no se olviden a todos, ahí ha habido mucha descarga, estamos contentos, ahora estamos más contentos cuando las personas que lo descargan además de hacerse la cuenta, después van y agarran alguno de los planes, y desde 2 lucas, el plan Top Hagen, y con eso pueden acceder a todas las secciones de la cosa Nostra. Y hoy día, en el 1 al día, que es la sección solamente para los que se ponen buenos, subí una cosa que me mandó hace un par de días Alberto Mayol, que es una columna cortita. Las columnas son como, la idea es que sean 4 o 5 minutos, esta dura 26, donde cuenta por qué fue candidato. Y a mí me parece súper importante y pertinente, así que... No, recordemos que ese fue un pedido del seminario, además. Sí, pues, ahí se explica. Ahí salió el pedido del seminario. Pero ojo, es bueno decirle a la gente, ya se han inscrito con nombre, con correo, con todo, casi 6.000 personas. 5.400 y tanto, exactamente. Estamos, o sea, es una cifra súper importante. Y esas personas empiezan a tener derechos. Eso es lo importante también. Empiezan a tener derechos, ¿ya?, asociados a esa mera inscripción. Luego ya vienen los derechos más avanzados, qué sé yo, como todo principio de ciudadanía. Hay ciudadanos que son más ciudadanos que otros. Naturalmente. No lo vamos a preguntar, eso lo aprendimos de Ricardo Lagos y lo tenemos muy claro. Así que el pavo que no ha bajado su aplicación se pasa de tonto porque es gratis. Si quiere aportar, puede aportar desde 2 lucas mensuales. Pero pueden aportar a la encuesta, ¿eh? Está arriba. Y pueden aportar a la encuesta, en fin. Estamos terminando la encuesta desde el punto de vista... Como nunca es necesaria una encuesta presidencial seria, bien hecha. Sí. ¿Ah? Y además que toque manipular abiertamente. Recordemos. Porque todas son manipuladas soterradamente. ¿Ah? No, pero ojo. Manipulada abiertamente. El gran mérito de la SEP de esta semana es que fue evidente, claro, prístino, pero además deliberado, que quedara claro que era una intervención. O sea, es formidable porque la encuesta está lleno de colegas expertos en metodología que salieron diciendo, pero ¿cómo? Ni siquiera preguntaron esto, ni esto otro, ni aquí, ni allá. Es muy poco seria esta encuesta que acaban de hacer. Y la gracia fue justamente es esa. De hecho, es tan poco seria que esta vez el señor que hace la SEP, ustedes saben que es el mismo que hace la academia, solo que un contrato más grande el de la SEP, ¿no?, y con otra metodología, y tiene un contrato más pequeño, entre comillas, porque tiene contratos colaterales, digamos, para la academia. Bueno, resulta que cuando la academia marcó en su momento 10 puntos, hace un año atrás, la SEP le dio 6 puntos. Ahora ocurrió el milagro. La SEP y la academia dieron la misma cifra, 9 puntos. Entonces, business. Claro, es demasiada la coincidencia. Sí. Sí. Así que nosotros le vamos a dar 25 puntos a Piñera en la próxima encuesta. Porque somos de verdad. Ya, gente, muchas gracias. Chiquillos, si pueden ustedes dos, se quedan un segundito, nos sacáis del aire Oteiza. Muchas gracias a todos los que nos ayudan, Cristian Oteiza, Jaime Dabañino, gran valor que está ahí ahora en las cortinas iniciales. Y a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos el lunes en el tradicional La Cosa Nostra. Chao, chao. Muy bien, Chabela, buena tarde.